tardes, José. Muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por permitirme estar acá con los compañeros, permitirme expresarme en este día tan importante y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. El título de la conferencia de hoy es La invasión cultural, la ofensiva del establishment mundial contra la Argentina y Iberoamérica. Pero claro, coincidentemente con este día, el Día de la Soberanía, el Día de la Soberanía, el día en que festejamos, se entiende, como en Argentina, como Día de la Soberanía, y entonces vamos a unir las dos cosas, vamos a unir, ¿no es cierto?, vamos a unir el pasado con el presente y con el futuro, porque la historia es la política que fue, y la política es historia en construcción, la historia en construcción. Cuando un pueblo, como un hombre, pierde la memoria, entonces está condenado al fracaso, porque un hombre que pierda la memoria no sabe de dónde vino y no sabe a dónde tiene que ir, no sabe a dónde tiene que ir. Por lo tanto, es importantísima la recuperación de la memoria histórica de Iberoamérica, la memoria histórica de la Argentina. Y justamente estamos viviendo en estos momentos una invasión cultural, porque a los pueblos se los domina primero culturalmente y después se los domina económicamente. Esta invasión cultural tiene dos aristas, tiene dos ideologías de subordinación. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el neoliberalismo y por otro lado tenemos el progresismo. Ahora, claro, ante esta invasión cultural, el ejemplo de Rosas para nosotros es fundamental, porque el ejemplo de Rosas nos muestra el camino para recuperar nuestra soberanía cultural. Porque Rosas no solo rechazó la invasión militar anglo-francesa y la derrotó, sino que Rosas también, ¿no es cierto?, derrotó a la penetración cultural británica. Y es acá cuando tenemos que hacer un poquito de historia, porque esa invasión, esa penetración cultural británica comenzó mucho antes, ¿no es cierto?, mucho antes de 1810, mucho antes de la independencia. Comenzó cuando estas tierras todavía pertenecían o estaban dentro del virreinato del Perú. Y les recuerdo que nosotros, los rioplatenses, nosotros hoy argentinos, fuimos más tiempo peruanos que rioplatenses, porque pertenecíamos al virreinato del Perú y pertenecíamos al virreinato del Perú mucho más tiempo que el que conformamos como virreinato del Río de la Plata. Claro, las tropas de esa penetración cultural británica que comenzó a darse cuando todavía formábamos parte del virreinato del Perú, las tropas de esa penetración cultural británica fueron los contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires. Los contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires que luego divinieron en la oligarquía porteña. Pero no hay que confundir, ¿no es cierto? No hay que confundir a esa oligarquía porteña con los patricios fundadores de la ciudad. Hasta que es la primera gran confusión que se tiene en el campo político, en el campo historiográfico. Esa oligarquía porteña nace del contrabando, son contrabandistas, no son los fundadores de la ciudad, son recién llegados a la ciudad después que la ciudad ya estaba completamente fundada. Los fundadores de la ciudad de Buenos Aires son los patricios paraguayos, son paraguayos, son los primeros mestizos, los primeros mancebos de la tierra que bajan de Asunción del Paraguay y junto con dos vascos, junto con tan solo dos vascos, uno de ellos Juan de Garay, fundan la ciudad de Buenos Aires y se convierten en el patriciado de la ciudad de Buenos Aires. Claro, en ese momento histórico la actividad económica de la ciudad de Buenos Aires era bastante pobre y estos recién llegados, estos contrabandistas hacen fortuna con el comercio ilegal y van a desplazar a los verdaderos fundadores de la ciudad, a los patricios paraguayos, a las orillas de la ciudad. Y de ahí en más se los va a conocer a ellos, que fueron los fundadores de la ciudad de Buenos Aires, que son el auténtico pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el germen de la nación argentina, se los va a conocer como los orilleros, ¿está? Como los orilleros. Es a través entonces de esta oligarquía contrabandista que, repito, no es el patriciado, ni tampoco todavía la dueña de la tierra,
Esta es otra gran confusión. Esta oligarquía argentina no nace como una oligarquía de terratenientes, nace como una oligarquía de contrabandistas, que muy posterior, recién con Rivadavia, y mucho más tarde, recién con Roca, se van a convertir en los propietarios de la tierra de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es muy posterior. Es una confusión permanente en la historia argentina. Esa oligarquía contrabandista es la tropa de la penetración cultural británica. Es a través de la oligarquía contrabandista que Inglaterra puede penetrar con sus ideas en el Río de la Plata. ¿Y cuáles son las ideas que Inglaterra trata de penetrar en el Río de la Plata en esa primera invasión cultural que sufrimos nosotros? En la primera invasión cultural que sufrimos nosotros, cuya penetración la realizan los hombres de la oligarquía porteña, está a través de las logias. Esa primera penetración cultural, ¿no es cierto?, tiene como ingredientes, por un lado, el libre comercio y por otro lado, el iluminismo. Claro, nace en esas circunstancias de esa penetración cultural británica, nace en esa circunstancia una resistencia, tanto se entiende a la ideología de penetración que era el libre comercio y el iluminismo, ¿sí? El libre comercio para introducir las mercaderías legalmente al Río de la Plata como justificación del contrabando, e iluminismo para desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre está el proteccionismo económico, porque el libre comercio inhibe el desarrollo industrial, y porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, y cuando esa fe fundante comienza a destruirse, comienza a descomponerse, se desconstruye el poder de los pueblos, se desconstruye el poder de las naciones. Y el primer hombre que enfrenta a esas dos ideologías de subordinación y que enfrenta a lo que fácticamente la expresa, que es el contrabando y los contrabandistas, que enfrenta a la oligarquía porteña, se llamó, se entiende, Hernandarias, el legendario Hernandarias. Mucho después, Inglaterra va a agregar a esas dos ideologías de subordinación, al libre comercio y al iluminismo, va a agregar, se entiende, la hispanofobia a través de la prédica de la leyenda negra, la primera fake news de la historia, y después va a agregar el nacionalismo de campanario. Heredero de ese legendario Hernandaria, que es el primer gran conductor popular, herederos de Hernandarias son Santiago de Liniers, el gran líder del pueblo durante las invasiones inglesas, y herederos de Hernandarias son también José Gervasio Artigas y Juan Manuel de Rosas. Es justamente Juan Manuel de Rosas que no solo va a derrotar a la invasión armada anglo-francesa, sino que va a derrotar a la penetración cultural británica. El hombre que lo acompaña a Juan Manuel de Rosas en ese enfrentamiento con Gran Bretaña es Pedro de Ángelis, un napolitano que va a traer a la tierra del Río de la Plata el historicismo para enfrentar al iluminismo. Le salió mal la jugada a Bernardino Rivadavia, porque lo importa, digamos, entre comillas, a Pedro de Ángelis Rivadavia, creyendo que como Pedro de Ángelis estaba en París, era un iluminista. Y justamente Pedro de Ángelis era todo lo contrario, era un hombre amante de la tradición, es decir, un historicista. Y va a ser el brazo derecho de don Juan Manuel de Rosas en la lucha contra la penetración cultural, ¿no es cierto?, británica. Esa penetración cultural británica engendra las tres contradicciones vigentes en Argentina hasta el día de hoy. Y les pido que presten mucha atención a esto, porque son las tres contradicciones vigentes en Argentina hasta el día de hoy. ¿De qué contradicciones estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la contradicción proteccionismo económico, libre comercio. Estamos hablando de la contradicción patria grande, patria chica, y de la contradicción, ¿no es cierto?, iluminismo, historicismo, que también podemos resumir en la contradicción tradicionalismo, modernismo. Proteccionismo, libre comercio, está los hombres del interior
y lo más nacional de Buenos Aires a favor del proteccionismo económico, porque saben que sin proteccionismo económico no hay posibilidad de construir un país industrial, y sin industria no hay poder, y sin poder no hay soberanía. Sin poder, la soberanía se entiende simplemente, está una declaración en un papel, es decir, no vale ni siquiera el papel donde está escrita el acta de independencia. Pero por otra parte, la contradicción patria grande, patria chica, porque nosotros nos llamamos argentinos porque no supimos ser hispanoamericanos, ¿está? Nos llamamos chilenos o peruanos o bolivianos porque no supimos ser hispanoamericanos. Había una sola nación que se extendía desde lo que hoy es California, casi Oregon, Texas, Arizona, hasta la Tierra del Fuego, y esa fue destruida por obra, se entiende, del imperialismo británico, aliado de las oligarquías locales, de las polis oligárquicas, de los hombres del puerto, en Buenos Aires, en Venezuela, con el puerto de Las Guailas, en Ecuador, en el puerto de Guayaquil, con el puerto de Valparaíso en Chile. Y la tercera contradicción, ¿no es cierto? Iluminismo, historicismo, iluminismo, tradicionalismo, ¿no es cierto? Modernismo. Es decir, la idea de que hay que desterrar del corazón de las masas toda idea religiosa, ¿está? Porque eso estaba de moda en Europa y eso acepta la oligarquía porteña por orden de Inglaterra, y la permanente predisposición de esta oligarquía porteña que va después, ¿no es cierto?, a dar su forma mentis a lo que Jauretche llamaba el mediopelo, va a dar la forma mente al mediopelo que va a seguir las ideas de la oligarquía por imitación, de que es bueno todo lo nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, de que venga de Europa, de que venga de afuera, es bueno, y es malo lo antiguo, es malo la tradición, ¿está? Por eso la acusación a los hombres del interior, la acusación que se le hizo a los federales, de ser lo viejo, de ser la tradición, ¿está? ¿Por qué? Porque estas personas ya estaban trabajadas por el otro elemento, se entiende, de la penetración cultural británica, que era la leyenda negra, la hispanofobia, y entonces detestaban todo aquello que fuese hispano, criollo, indígena. Todo aquello que fuese hispano, criollo, indígena. Entonces, la lengua del pasado, la lengua que había traído España, el castellano era malo su religión y había que modernizarse, como si lo bueno fuese bueno por el solo hecho de ser nuevo, está por el solo hecho per se de ser nuevo. Esta es una constante de la historia argentina y fue una constante de la oligarquía y por lo tanto de ese sector, ¿está? De esa pequeña burguesía universitaria, ¿está? Pequeña burguesía universitaria que también sigue considerando el último grito de la moda en Europa, ¿se entiende? Lo más alto del pensamiento, ¿está? Lo bueno, ¿está? Contra lo retrógrado. Entonces se pone de moda, se entiende, en Europa el feminismo radical y ellos son automáticamente feministas. Toda la ideología feminista viene de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Europa y de Estados Unidos. ¿Está? Pero a ellos no les importa. A ellos que dicen tener un pensamiento situado, eso no les importa ahora, porque es nuevo. Viene de Europa, viene de Canadá, viene, se entiende, de Australia. ¿No? Y entonces son retrógrados los hombres del interior, son retrógrados los senadores del interior, que ante ese avance gigantesco del feminismo que quiere, se entiende, imponer el aborto, se niegan a ello y entonces les llamaron en esa noche de la votación en Buenos Aires, les llamaron al interior como siempre le habían llamado. Le salió la hilacha, decían en los barrios, le llamaron al interior bárbaro, porque para ellos el interior sigue siendo el interior bárbaro, se entiende, que se opone a la modernidad. Es preciso también, ¿no es cierto? Es preciso también, si ustedes me permiten, rememorar, historizar, ¿no es cierto?, la victoria militar de Rosas, la victoria militar, no solo la victoria cultural que Rosas obtiene en todos los frentes, porque Rosas es el restaurador, sí, claro, no restaurador de las leyes, lo que dice, se entiende el eslogan. Rosas es el restaurador de la fe que había sido, se entiende, totalmente combatida por el más importante representante en ese momento del imperialismo cultural británico, que fue Bernardino Rivadavia. ¿Está? Por eso la bandera de Quiroga contra el unitarismo porteño, está contra el poder angloporteño,
religión o muerte. Pero religión o muerte, ¿qué quería decir? Quería decir, por supuesto, religión o muerte, pero quería decir proteccionismo o muerte, quería decir patria grande o muerte, quería decir tradición o muerte. El portaestandarte, esa bandera británica de penetración cultural, es Bernardino Rivadavia, y Rosas es el restaurador de la fe, es el restaurador de las tradiciones hispánicas contra el afrancesamiento, ¿está? Rosas es el restaurador del historicismo contra el iluminismo, pero Rosas también, se entiende, enfrenta una invasión militar. Y esto es importante de que lo analicemos un poco, porque en la historia se vence con coraje, sí, pero se vence con coraje e inteligencia. Se vence con coraje e inteligencia para poder detectar, ¿no es cierto?, cuáles son las nuevas ideologías de subordinación. Y Rosa detecta todas esas ideologías de subordinación y las vence, ¿está? Pero también vence la invasión militar. Y Rosa se transforma en el conductor del movimiento nacional, en el conductor del movimiento nacional. Y esto, permítanme ustedes, es preciso aclararlo. Es preciso aclarar qué es el conductor y qué es el movimiento nacional. ¿Está? Aparece un conductor en la historia cuando ese conductor se gana la confianza de su pueblo y el pueblo confía en él y él confía en ese pueblo. ¿Y por qué aparece ese conductor? ¿Por qué el pueblo lo identifica como su conductor? Porque se opone a las tres contradicciones básicas que van a estar presentes siempre en la historia argentina. Se opone a las tres líneas de penetración británica, a las líneas de penetración británica. Ese conductor entre proteccionismo económico y libre comercio elige el proteccionismo. Ese conductor entre la patria grande y la patria chica elige la patria grande. Y ese conductor entre tradicionalismo, ¿está?, y modernismo, entre historicismo y iluminismo, elige tradicionalismo, elige iluminismo. Entonces, es ahí cuando hay movimiento nacional y un conductor nacional. Cuando aparece en la historia un personaje político que solamente interpreta y asume una de estas contradicciones y no las otras, o dos y no una, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una posición nacional, pero no tenemos movimiento nacional y no tenemos un conductor nacional estratégico. Tenemos un conductor táctico de una posición nacional. Sea porque a ese hombre, ¿no es cierto?, le falta coraje, ¿sí? Le falta coraje para tener el coraje suficiente de asumir las tres contradicciones, porque hay que enfrentarse a lo que debe enfrentarse uno siempre, ¿está? Al desprecio, se entiende, de la pequeña burguesía de Buenos Aires, al desprecio, se entiende, del medio pelo, y al castigo de la oligarquía porteña contrabandista, ¿está? De la oligarquía porteña contrabandista. Hoy podemos decir simplemente de la oligarquía porteña. Pero esa oligarquía porteña no es nada más que la expresión en el Río de la Plata del gran poder británico. Por eso solo aparece un conductor cuando sabe identificar claramente al enemigo. Si el conductor cree que su enemigo es la oligarquía porteña, ese conductor está muerto. Está muerto de entrada sin ni siquiera pelear, porque no se da cuenta que el verdadero enemigo es el imperialismo, ¿está? Y que simplemente la oligarquía es su expresión política local. Cuando no se da cuenta de esto, el pobre hombre está muerto antes de empezar a pelear. Rosas se da cuenta de todo esto. Y por lo tanto, en ese momento histórico con Rosas, hay movimiento nacional y hay, se entiende, un conductor nacional. Antes teníamos posiciones nacionales, pero no teníamos conductor nacional, porque había sido derrotado Artigas, está, que sí había entendido las tres contradicciones y que sí se había enfrentado, se entiende, a esas tres contradicciones. Rosas entonces encarna el movimiento nacional, ¿está? Y va también a enfrentarse militarmente. ¿A quién? A las dos grandes potencias del mundo. Es como si ahora uno se enfrentara, se entiende, hubiese enfrentado durante la Guerra Fría a la Unión Soviética, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Como si ahora uno se enfrentara al mismo tiempo a los Estados Unidos y a la República Popular China. Es decir, era prácticamente un imposible. ¿Y cuál fue el origen de este enfrentamiento militar?
¿Por qué Inglaterra recurre al enfrentamiento militar? Recurre al enfrentamiento militar porque el imperialismo militar es siempre la última instancia. Le había fracasado a Inglaterra el imperialismo cultural. Rosas lo había derrotado. Lo había derrotado y en diciembre de 1835 pasa del pensamiento a la acción imponiendo la ley de aduanas, es decir, el proteccionismo económico, para hacer del Río de la Plata una potencia industrial, para hacer de la Confederación Argentina una potencia industrial, siguiendo el mismo camino que estaban realizando los Estados Unidos de Norteamérica a partir de la dupla Washington-Hamilton. Sí, estaba Rosas imitando el camino de los Estados Unidos de Norteamérica, que en ese momento era un país periférico, no un país dominante, y que había rechazado al libre comercio británico, es decir, que había comenzado rechazando ideológicamente al libre comercio británico, había aplicado un impulso total adecuado, es decir, estaba realizando su propia insubordinación fundante. Y Rosas, en diciembre de 1835, inicia la primera insubordinación fundante argentina. Entonces se ve obligado Inglaterra a intervenir. No quiere intervenir a cara descubierta, porque a cara descubierta ya ha sido derrotada y humillada. Sí, humillada, ¿no es cierto? Humillada en las calles de la ciudad de Buenos Aires, porque Inglaterra había mandado en la segunda invasión inglesa un ejército de 10.000 hombres para una población de 40.000. Es como si hoy nos invadieran en proporción 1.200.000 soldados británicos, como si invadiesen la ciudad de Buenos Aires 1.200.000 soldados británicos. ¿Está? Una desproporción absoluta. Y sin embargo, el pueblo en armas, la nación en armas, derrotó, se entiende, a la invasión británica. Y por lo tanto, los británicos no quieren aparecer en un principio a cara descubierta. Mandan, se entiende, a los franceses. Claro, los franceses no van a trabajar gratis. Los franceses vienen porque los ingleses le han dicho que pueden quedarse con un pedacito de la torta. Pueden quedarse con la Mesopotamia, no como colonia, como protectorado, se entiende, francés. No es una exageración lo que estamos diciendo. Recuerden ustedes que en 1830 Francia invade Argelia para terminar con un dictador, con un tirano. Claro, se tomaron su tiempito porque invadieron Argelia en 1830 y se fueron en 1860 y pico. Se tomaron un tiempito, está en Argelia. Y es esa misma época en que consiguen su protectorado sobre Marruecos. Y entonces la promesa británica es que si derrotaban a Rosas y terminaban con su ley de aduanas, Francia podía quedarse con la Mesopotamia con un protectorado, con una parte de la Argentina que se iba a llamar la República de la Mesopotamia. Y esa República de la Mesopotamia enfeudada al poder francés con un acuerdo de defensa militar y de libre comercio mutuo. Claro, no pudieron, pero nosotros tenemos que rescatar este momento histórico y ver también y ubicarnos está en este momento histórico y hacer aparecer ahora en escena nada menos que al general San Martín. ¿Por qué? Porque se ha dicho y se han escrito barbaridades sobre esta guerra del Paraná. Se han dicho desde un falso y pseudo revisionismo histórico que fue una escaramuza. Nada más incierto que esto. Fue una verdadera guerra, una segunda guerra de la independencia. Y entonces permítanme ustedes, ¿no es cierto? Permítanme ustedes leer algo que, por supuesto, los alumnos de escuela secundaria no se les enseña en la mayoría de los colegios, tampoco se enseñan en la universidad, porque descubrirían la verdad, ¿está? Que son las cartas de San Martín a Rosas, las cartas de San Martín a Rosas, ¿está? San Martín está en su propio exilio al cual ha sido obligado por Rivadavia. San Martín va a llamar a Rivadavia ese hombre de alma negra, el gran agente del imperialismo británico en el Río de la Plata. Y entonces, claro, ante la invasión francesa, la invasión de la segunda potencia del mundo, ¿no? San Martín le escribe a Rosas para ponerse a sus órdenes, sí, para venir a combatir en contra de los franceses. Veamos lo que dice San Martín. Granbourg, cerca de París, 5 de agosto de 1838. Excelentísimo señor capitán general don Juan Manuel de Rosas, mi muy señor mío y respetable general. He visto por los papeles públicos
Los papeles públicos quieren decir los diarios, ¿no? El bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano, pero en mis circunstancias y de la que no fuese a creer que me supongo un hombre necesario, hacen por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar. Si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Fíjense ustedes esto, ¿no? San Martín, el viejo militar, le pide 3 días, solamente 3 días para arreglar sus papeles y ponerse en marcha para desenvainar su espada nuevamente. Si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha a servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Concluida la guerra, me retiraré a un rincón. Esto es si mi país me ofrece seguridad y orden. De lo contrario, regresaré a Europa, con el sentimiento de no poder dejar mis huesos en la patria que me vio nacer. He aquí, general, el objeto de esta carta. En cualquiera de los dos casos, es decir, que mis servicios sean o no aceptados, yo tendré siempre una completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano. Fíjese usted el tenor, ¿no es cierto?, de la carta de San Martín a Rosas. Hay también en estos momentos históricos otra carta muy importante que San Martín va a escribir a uno de sus más íntimos amigos. Es la carta de San Martín a Tomás Guido, fechada en Granburg el 10 de mayo de 1846. Y leamos una pequeña parte de esta carta. Está, ¿no es cierto?, hablando de la invasión militar al Río de la Plata. ¿Y qué dice San Martín? A un tal proceder, es decir, a la invasión que estaban sufriendo los hombres del Río de la Plata, la Argentina, la Confederación Argentina, a un tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir. Es decir, no importa si nos matan, quiere decir esto, está no mirar el porvenir, no importa nada del futuro. Y cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos depara el destino, es decir, vencer o morir. Que por mi no sería en un momento dudosa en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda. Si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda. No era una guerrita, no era una escaramuza como por ahí los falsos revisionistas están diciendo. Convencido de esta verdad, crea usted, mi buen amigo, que jamás me ha sido tan sensible, no tanto mi avanzada edad como el estado precario de mi salud, que me priva en esta circunstancia ofrecer a la patria mis servicios, no por los que puedan valer, sino para demostrar a nuestros compatriotas que aquella tenía aún un viejo servidor, cuando se trata de resistir la agresión más injusta y la más inicua de que haya habido ejemplar. Quiero recordarles a ustedes esto que ya he dicho, es decir, es la invasión, se entiende, primero francesa y después anglo-francesa, de las dos principales potencias del mundo. Y claro, dije yo, se vence con coraje, pero también se vence con coraje y con inteligencia. Es sabido, ustedes lo saben, Rosas le ordena a Mansilla detener a la flota anglo-francesa en la vuelta de Obligado, ahí cerquita de San Pedro, donde el río pega una vuelta.
ahí Mansilla va a cruzar las cadenas. Pero en realidad la vuelta de obligado que nosotros festejamos es el 20 de noviembre, el día de la batalla de la vuelta de obligado, es una derrota, no es una victoria militar. Es una derrota porque no estábamos preparados y porque no teníamos la inteligencia suficiente en ese momento. Eh, el coraje de los hombres se entiende extraordinario coraje porque cuando ya no había municiones, cuando ya no teníamos con qué tirarle, entonces los franceses decidieron desembarcar, creyendo que nosotros nos íbamos a rendir, que éramos empanadas que se comían de un solo bocado. Se equivocaron. Y lo reconoció el propio, se entiende, comandante francés. Desembarcamos porque ya no tenían con qué combatir, no tenían con qué tirarnos, y creíamos que se iban a rendir. Nosotros estábamos armados hasta los dientes, relatan sus cartas, y sin embargo, dice el francés, vi algo, se entiende, que nunca creía que podría haber. Los hombres se abalanzaron sobre nosotros con sus cuchillos, con sus sables, con sus bayonetas, ¿verdad? Ese hombre tomó, después que nos derrotó, la bandera argentina ensangrentada y se la llevó como trofeo, se entiende, a París. Fue tal la vergüenza que le dio después que la devolvió, sí, la devolvió porque sentía vergüenza de habernos derrotado, porque nos había derrotado con la superioridad de su técnica, con la superioridad militar, con la superioridad de tener más suministros y más municiones, pero el coraje estaba del lado nuestro, no estaba del lado de ellos, el coraje estaba del lado nuestro, es saber morir sin importar nada, porque se cree en la trascendencia, y cuando uno cree en la trascendencia es inmortal, claro, porque no le importa la muerte. El enemigo no puede derrotarlo porque uno no cree en la muerte, cree en la vida después de la muerte. Y en la vida después de la muerte creían nuestros criollos, los criollos que enfrentaron, se entiende, a los franceses y a los ingleses de obligado. Pero la verdad es que fuimos derrotados. Y la verdad es que triunfamos ¿dónde? Triunfamos después. Triunfamos en Quebracho porque tuvimos más inteligencia. Porque entonces nos dimos cuenta, se dio cuenta Mansilla, de que había que buscar un lugar del río donde desde los barcos no tuvieran ángulo de tiro, sino donde las barrancas fuesen muy, muy altas, para que desde los barcos no pudiesen tener ángulo de tiro, para que las balas de sus cañones rebotaran sobre las orillas, sobre las barrancas del Paraná, y nosotros pudiésemos dispararle como se le dispara a los patos. ¿Está? Y ese lugar lo encontramos en Quebracho. Y le infligimos en Quebracho una derrota gigantesca, una derrota gigantesca. Ya habíamos derrotado a los franceses, los franceses en cuyos barcos, se entiende, estaba Lavalle, en cuyos barcos espiritualmente, aunque no materialmente, estaba Mitre y estaba Sarmiento, que estaban a favor de esa invasión extranjera. Entonces permítanme volver de vuelta un poquito a las cartas de San Martín a Rosas, y dice: excelentísimo señor capitán general don Juan Manuel de Rosas, respetable general y amigo, a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción el saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir. Presenta a todos los estados americanos un modelo a seguir, porque toda la América española, toda Hispanoamérica estaba observando qué pasaba en Buenos Aires, qué pasaba en el Río de la Plata, qué pasaba en la Confederación Argentina, qué pasaba en esa guerra en inferioridad de condiciones que libraba el pueblo argentino contra las dos primeras potencias del mundo, porque sabían que caía la Confederación, caía, se entiende, toda Hispanoamérica. Como ahora saben, como ahora observan, y como observaron hace un tiempito nomás, la discusión sobre el tema del aborto. Saben que si cae Argentina, cae toda Hispanoamérica. Por eso la observan todos los hispanoamericanos. Por eso observan las discusiones en Buenos Aires todos los hispanoamericanos. No vaya a creer, dice San Martín,
por lo que dijo expuesto, el que jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted sus destinos. Por el contrario, más bien, he creído en no tirarse usted demasiado a la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se trata del honor nacional. Esta opinión demostrará a usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado de usted. Por tales acontecimientos, recibe usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Fíjense el tono ya de amigo con que San Martín le escribe a Rosas, ¿no? Por eso una de sus últimas cartas, Boulogne-sur-Mer, 6 de mayo de 1850, dice: excelentísimo señor gobernador y capitán general don Juan Manuel Rosa, y pone San Martín, mi respetado general y amigo, y amigo. No es mi ánimo quitar a usted con una larga carta el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria. Como argentino, me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad que había obtenido a través de la ley de aduana, ¿no? De fomento del industrialismo, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria. Y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Claro, Rosas nos enseñó el camino. Rosas nos enseñó que se vence con coraje, pero que con el coraje no alcanza. Se vence con inteligencia. Coraje más inteligencia. E inteligencia para descubrir, ¿no es cierto?, todas las ideologías de subordinación, porque las ideologías de subordinación son como la hidra de 1000 cabezas, cuando le cortamos una, aparece la otra. Y estamos hoy en una ofensiva gigantesca sobre la Argentina, que en realidad es una ofensiva sobre todo Iberoamérica, porque caída Argentina caerán como en el dominó, como en la teoría del dominó, todas las otras repúblicas. Caerá Chile, caerá el Perú, caerá Venezuela, esta gigantesca ofensiva cultural. Esta gigantesca ofensiva cultural se engloba, se entiende, dentro de las dos ideologías de subordinación que hace años predica la oligarquía financiera mundial, el establishment mundial, cuyo corazón siempre es la oligarquía financiera mundial, que son el neoliberalismo y el progresismo. Pero esta ofensiva en estos momentos históricos tiene dos particularidades, es decir, hacen hincapié en dos aspectos, van a predicar dos aspectos de estas ideologías de subordinación. ¿Qué es lo que están predicando y en qué consiste esta ofensiva gigantesca hoy de la estructura hegemónica del poder mundial sobre Argentina y sobre Iberoamérica? Bueno, ¿no es cierto? El primer aspecto de esta ofensiva es la prédica del aborto serial para imponer legalmente, se entiende, el aborto. Y la otra es la prédica del fundamentalismo indigenista. Conviene entonces que analicemos estas dos ofensivas, las dos características de esta ofensiva, las dos herramientas de esta ofensiva del establishment mundial sobre la Argentina y sobre Iberoamérica. ¿Por qué el aborto serial sobre Argentina? Es decir, para que se constituya en ley en Argentina, en Chile después, en el Perú después en Ecuador, después en Bolivia, después en Colombia, en toda Iberoamérica. ¿Por qué? Bueno, esto requiere una pequeña explicación, ¿no es cierto, no? La América del Sur es, ¿no es cierto?, la región en realidad más rica en materias primas de todo el mundo. Sin duda, es el gran reservorio, se entiende, el gran reservorio de materias primas del mundo.
seremos, decía Perón, si somos inteligentes, los ricos del futuro. Lo decía en el 73 sabiendo esto, que éramos el gran reservorio, decía Perón, de materias primas del mundo, ¿está? De la gran diversidad, ¿está? Del mundo, en materia de flora, en materia de fauna, en materia de climas. No lo es el África. No lo es el África y es mucho más rica, se entiende, la América del Sur, porque se da una cuestión de que no reflexionamos, pero que está ahí, que lo da la geografía, que es la existencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, la columna vertebral de la América del Sur, hace que la América del Sur tenga todos los climas existentes en el mundo y tenga la mayor diversidad en flora y fauna del mundo, pero también hace que tenga la mayor riqueza minera del mundo. La mayor riqueza minera del mundo, sí, la mayor riqueza minera del mundo. Pero a diferencia del África, que tenga una densidad de población mucho menor, ¿está? Y ellos quieren mantener esto. Es falso que las políticas se entiende falso, que las políticas se entiende de aborto, está que la ley de aborto no provoque después una disminución de la natalidad. Es absolutamente falso, históricamente falso. Veamos unos pequeños detalles, se entiende, unos pequeños detalles sobre, se entiende, la densidad, sobre la densidad de población que tiene la América del Sur y que tiene la Argentina, y sobre entonces la necesidad de tener población, porque sin población no hay mercado interno, sin mercado interno no hay industria, y sin industria no hay poder, y sin poder no hay soberanía, y sin soberanía no hay justicia social. Sin soberanía no hay justicia social. Sin soberanía lo que hay, se entiende, simplemente inclusión social. Repartir la renta agraria o minera, ¿está? Pero sin cambiar jamás la estructura económica profunda y la estructura social profunda. La Argentina tiene, según casi todos estamos de acuerdo en esto, 2.780.400 kilómetros cuadrados. ¿Está? Con el censo, el último censo, que nos da 40.117.000 habitantes. Es decir, que tiene 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense ustedes, 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, esto no nos dice nada si yo no les digo que Argentina tiene, como dijimos antes, 2.780.400 kilómetros cuadrados y que Alemania tiene 375.580 kilómetros cuadrados, con 83 millones de habitantes aproximadamente, y tiene una densidad de 233 habitantes por kilómetro cuadrado. En Alemania viven y viven bien, está gracias a la industria, gracias a que es una potencia industrial. 233 habitantes por kilómetro cuadrado, pero fue una potencia industrial porque tuvo población, porque primero su industria fue a partir del mercado interno, a partir de un proceso de sustitución de importaciones, a partir, se entiende, la realización de su insubordinación fundante, que permitió su industrialización para luego después exportar. Pero también comparemos con España. España tiene 505.935 kilómetros cuadrados, aproximadamente 47 millones de habitantes, 47.329.000, y tiene 94 habitantes por kilómetro cuadrado. La Argentina, repito, tiene 14,4, pero claro, absolutamente más repartidos, con un espacio gigantesco que es la Patagonia, absolutamente vacío. ¿Me permiten ustedes darle algunas cifras? Ténganme un poquito de paciencia. Yo sé que aburrir es un poco, que leer es un poco ser aburrido. Fíjense ustedes, la provincia de Chubut, 224.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, 500.000 habitantes aproximadamente según el censo de 2010, 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la provincia de Santa Cruz, 243.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, 243.943, con 272.524 habitantes, tiene apenas 1,1 habitantes por kilómetro cuadrado. 1 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Está? Fíjense ustedes que
Si sumamos Santa Cruz y Chubut, más o menos estamos en la superficie de Alemania. Más o menos estamos en la superficie de Alemania, pero sumando Chubut y Santa Cruz no hacemos 800.000 habitantes y hacemos 2 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Alemania tiene 233.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Pero esta situación de la Argentina también es la situación de la América del Sur, ¿eh? También es la situación de la América del Sur porque toda la América del Sur es un territorio vacío, mal poblado y poblado en las costas. La América del Sur tiene 17.800.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 357 millones de habitantes, apenas 26,06 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Eh? Sería ya aburrir, pero permítame decir que Nigeria, sí, con 923.000 kilómetros cuadrados, tiene 195.874 habitantes y 202 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, la política del establishment mundial, esta ofensiva, está encaramada en la idea de provocar que todos los parlamentos adopten el aborto porque ellos habían estudiado que automáticamente se comienza un descenso de la población profundísimo, profundísimo. Para que no haya ninguna duda, uno de los primeros hombres de la política argentina en identificar esta política del aborto como una política de la estructura hegemónica del poder mundial fue Juan Domingo Perón en su tercera presidencia constitucional. Sí, Juan Domingo Perón, el presidente Perón, el general Perón, en su tercera, se entiende, presidencia constitucional. ¿Qué dijo Perón en 1974? El aborto, Juan Domingo Perón, entre comillas, el aborto es fruto del accionar de intereses no argentinos. ¿Me escucharon bien? Eso es para todos, se entiende, lo que hoy en nombre de Perón van a aprobar el aborto, se entiende, en el Congreso de la Nación. ¿Está? Porque tienen la camiseta peronista, pero no son peronistas. Ya lo había denunciado Perón, cuando digo, sáquense la camiseta y váyanse del movimiento peronista. Desgraciadamente no se sacaron la camiseta, se escondieron un tiempo, terminaron quedándose con el movimiento peronista y expulsaron a los verdaderos peronistas, son los ocupas del movimiento nacional. El aborto es fruto del accionar de intereses no argentinos, que desalientan la consolidación y expansión de las familias, promoviendo el control de la natalidad, desnaturalizando la fundamental función maternal de la mujer y distrayendo, en fin, a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria. Firmado Juan Domingo Perón. Ahora bien, no hay acá, ¿no es cierto?, y seamos claros, ni teoría del complot, ni nada de esas estupideces con que los medio pelo tratan de denigrar, ¿no es cierto?, nuestras posturas. No hay nada. Lo que hay es pensamiento estratégico. Imagínense ustedes que si una empresa tiene pensamiento estratégico, si una empresa planifica, una multinacional planifica, se entiende, a 10, 20, 30 y 50 años, ¿cómo no va a planificar un Estado o un poder internacional? Claro que se planifica. Por eso cuando nosotros vemos, se entiende, en el tablero de ajedrez moverse una pieza, moverse un peón, vemos que se mueve un peón, vemos que se mueve un alfil, una torre, un caballo, no se entiende ese movimiento si uno no entiende la lógica del enemigo y acá apunta dentro de 10 jugadas. ¿Está claro? Dentro de 10 jugadas vamos a entender por qué movió ese peón, por qué movió ese caballo. No hay teoría del complot. Hay planificación estratégica. Se mueve una pieza para obtener tal objetivo dentro de 10 jugadas. Planificación estratégica. Entonces, hoy vemos algunos movimientos y hay que entenderlo, hay que descubrir cuál es el juego del enemigo, porque solo descubriendo cuál es el juego del enemigo podemos nosotros mover nuestras piezas. Ya sabemos una de ellas. Sabemos que el enemigo busca, a través, se entiende, del aborto, el control de la natalidad, para hacer de la América del Sur, un reservorio de materias primas, un reservorio vacío de población para
que sea más fácilmente dominable y manipulable. Y también porque otros poderes piensan, ¿no es cierto?, que conservando esto como un espacio vacío, pueden en algún momento ocuparlo. Y no es esto, se entiende, teoría del complot, ni cuestiones descabelladas o deliberadas de un pobre profesor de la periferia del mundo y de la periferia, porque vive en Rosario y no en Buenos Aires. Ya muchos años antes lo pensó el maestro, el padre del pensamiento nacional, que fue don Arturo Jauretche. Sí, don Arturo Jauretche, tan citado hoy en algunas universidades y tan poco leído. En este libro que es Ejército y Política, Patria Grande o Patria Chica, Arturo Jauretche al final se ocupa del tema de la Patagonia y dice, la Patagonia puede ser, ¿no es cierto? La Patagonia puede ser nuestra Texas, puede ser nuestra Texas, ¿está? Pero esta vez esta Texas no será poblada como fue la Texas del norte, la Texas mexicana de norteamericanos. Esta vez, esta nueva Texas podrá ser poblada por asiáticos, está poblada por asiáticos. Es decir, por chinos, decía Jauretche, y se pregunta Jauretche, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los asiáticos? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen los chinos? ¿Está? Con esta metáfora de Texas, ¿qué quería decir don Arturo? Muy sencillo. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a México. México tenía Texas, que era un territorio casi vacío. Fue penetrado humanamente por los anglosajones y cuando los anglosajones fueron mayoría, dijeron, ahora es nuestro, ahora decretamos la independencia de Texas. Eso es lo que está queriendo decir don Arturo Jauretche, el gran pensador nacional, tan citado y tan poco leído. Entonces, ahí está el juego del por qué, se entiende, ya lo había advertido Perón, ya Perón se había adelantado, está enfrentando a Henry Kissinger, se entiende, en Rumania, a esta jugada de la estructura hegemónica del poder mundial. Y por eso se entiende Juan Domingo Perón, en esa famosa, se entiende, conferencia de Rumania, donde se va a planificar que todos los países del mundo acepten el control de la natalidad, que todos los países del mundo acepten el aborto, se entiende, en esa conferencia, un pequeño país como era la Argentina de Rosas y un pequeño país como era la Argentina de Perón, un pequeño país, ¿está? Pero con un hombre que tiene coraje, un hombre que tiene coraje e inteligencia, que no le falta coraje para enfrentarse al medio pelo, ¿está? Para enfrentarse a la pequeña burguesía universitaria infiltrada en el movimiento. Un hombre que tenía coraje como era Perón, decide escupirle el asado nada menos que a Henry Kissinger, ¿está? Nada menos que a Henry Kissinger, que en ese momento era el mandamás, por supuesto no el presidente, el mandamás de la primera potencia del mundo, que era los Estados Unidos de Norteamérica. Y la delegación argentina se levanta y dice, de ninguna manera estamos dispuestos a aprobar, se entiende, estas propuestas nefastas. Y cuando el representante argentino tuvo el coraje, por orden de Perón, de levantarse y desafiar, se entiende, a los Estados Unidos y desafiar a Kissinger, ahí, solo ahí, se le unieron también con coraje las otras delegaciones del tercer mundo. Esperaron el coraje argentino para levantarse. Sin el coraje argentino no se hubiese levantado ninguno. Pero veamos cuál es la otra ofensiva, se entiende, del establishment mundial para entender qué es lo que pasa, se entiende, en la América del Sur, qué es lo que pasa en Iberoamérica. Atención, hay siempre un problema, siempre un problema. Claro que hay un problema. Claro que nuestras mujeres necesitan el máximo apoyo posible, el máximo apoyo posible y la máxima reivindicación posible, pero el progresismo siempre hace el mismo juego, ¿está? Identifica un problema, pero en vez de traernos la solución, lo que nos trae es un remedio que es peor, se entiende, que la enfermedad, un remedio para matarnos, no para curarnos. Y así también acontece hoy, ¿está? Con la otra gran ideología de subordinación que constituye la ofensiva final de la estructura hegemónica del poder mundial sobre Iberoamérica, que es el fundamentalismo indigenista, a través de un revival, se entiende, de un poner en escena nuevamente, se entiende, la leyenda negra de la conquista española de América, que, como decía Perón, ha quedado totalmente desautorizada por la crítica histórica seria. No importa eso, no importa que haya quedado desautorizada, no importa que se hayan escrito 1000 libros demostrando que no es seria, que no es cierta, porque es la primera fake news de la historia.
porque es la política de marketing más exitosa jamás emprendida por la historia, ¿verdad? Jamás emprendida en la historia por un poder mundial, la política exitosa del marketing político británico. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos que hay constituciones que fueron hechas por periodos autoritarios, por dictaduras, o que fueron mal hechas, claro, o que fueron hechas en democracia, pero en realidad solo representaban la expresión del poder mundial. La Constitución argentina, está de Menem, se entiende, y Alfonsín. Constitución se entiende que es la negación de la Constitución de 1949, pero aprobada por los peronistas, sí, aprobada por los peronistas, que aprobaron, se entiende, una Constitución que es la negación de la Constitución de 1949. Vemos una Constitución chilena nefasta, se entiende, porque tiene su origen en Pinochet, una Constitución peruana hecha en tiempo de autoritarismo, y claro que hay que cambiarlas, claro que hay que, ¿no es cierto?, reformarlas, pero ahí se introduce, se entiende, el progresismo que cuenta con el visto bueno de todos los, sí, claro, que maneja la derecha, pero que le dan, se entiende, lo que hay al progresismo. ¿Para qué? Para instaurar en las nuevas constituciones una trampa mortal. ¿Y cuál es esa trampa mortal? Que viene de la prédica del fundamentalismo indigenista, que a su vez viene de la prédica de la leyenda negra, está de la hispanofobia, que había rechazado en su tiempo Juan Manuel de Rosas, y que había rechazado en su tiempo, se entiende, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. ¿Cuál es la trampa? La trampa que estas constituciones son malas, hay que cambiarlas por otras, pero en esas otras van a introducir, y por eso vemos la convulsión que hoy vive el Perú, está como la convulsión que vive, se entiende, que vivió Chile en las manifestaciones populares, está manejadas e introducidas por el progresismo. Vemos que se va a introducir el concepto de plurinacionalidad. La idea de que hay varias naciones en el Perú, de que hay varias naciones en Chile, la nación mapuche y otras, y de que hay varias naciones también en Argentina. No sé cómo van a hacer para inventarlo, pero lo van a inventar. ¿Y por qué esto? Si a qué apunta esto, que solo podrá comprenderse en las próximas 10 o 15 jugadas. Recuerden ustedes que decía Vasconcelos que en la historia los siglos son como meses, los siglos son como meses, como años, decía Vasconcelos, como años. Y bueno, las décadas son como días, las décadas son como... Después a veces nos cuesta entender las jugadas estratégicas, porque hay que esperar 10 años para entender, para poder ver, ¿se entiende? ¿Por qué movieron ese peón? ¿Por qué movieron ese alfil? Para introducir, se entiende, el concepto de plurinacionalidad. Varias naciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto prepara la balcanización territorial. Pero esto requiere una explicación, que estoy dispuesto a darla. Y entonces permítanme ustedes recurrir también a la historia y al antecedente yugoslavo. El antecedente yugoslavo, porque es a partir del antecedente yugoslavo que ellos se deciden a esta nueva ofensiva, que es, se entiende, la hispanofobia, el fundamentalismo indigenista. ¿Qué pasó en Yugoslavia? Bueno, dos entidades yugoslavas, nosotros les llamaríamos provincias, Croacia y Eslovenia, quieren separarse del Estado yugoslavo, quieren ser independientes, con razón o sin razón. Y la autoridad yugoslava, el Estado yugoslavo, dice no, nadie puede reconocer la independencia de esas dos provincias que se declaran ahora repúblicas porque prima el principio de la integridad territorial. Todos los países europeos han reconocido el principio de la integridad territorial y por lo tanto ninguna potencia europea puede reconocer la independencia de Croacia y Eslovenia porque atenta contra el principio de la integridad territorial del Estado yugoslavo. ¿Qué pasaba en ese momento histórico? Alemania quería reconocer, se entiende, unilateralmente la independencia de Croacia y Eslovenia y empujaba a Francia, que necesitaba, se entiende, del voto alemán en el tema del GATT, en el tema de la discusión sobre la política agrícola del mundo, le empujaba a que también reconozca esta independencia, que sea una independencia reconocida
por la Comunidad Europea. ¿Está? Y Yugoslavia argumentaba que no pueden hacer esto ustedes, porque prima el principio de la integridad territorial. Ahí vino una gran discusión en el mundo del derecho internacional, que se va a llevar a Naciones Unidas, en el mundo jurídico. ¿Y qué pasó en esa discusión? Bueno, esa discusión la pierde Yugoslavia. ¿Por qué la pierde Yugoslavia? Porque el mundo jurídico dijo, bueno, es cierto lo que dice Yugoslavia. Naciones Unidas y el derecho internacional consagra el principio de integridad territorial, salvo cuando un Estado ha reconocido que en su seno existen diversas naciones y distintas naciones. Si un Estado ha reconocido que en su seno existen distintas y diversas naciones, cualquiera de esas naciones, en cualquier momento de la historia, puede pedir, se entiende, la independencia. Tiene el derecho de autodeterminación. Y entonces, como el Estado yugoslavo, en su propia constitución, ha reconocido que existen distintas naciones, esas naciones tienen el derecho a separarse, se entiende, del Estado yugoslavo. Y por lo tanto, Alemania tiene derecho, Francia tiene derecho a reconocer la independencia, sin por eso ofender, sin por eso, se entiende, actuar en contra del derecho internacional, porque prima el derecho de autodeterminación sobre el derecho de integridad territorial. Entonces, esa es la trampa en la cual cayó Bolivia, en la cual cayó Evo Morales. Cayó Evo Morales, se entiende, conducido, se entiende, por detrás, por su vicepresidente, porque no se puede llegar a la presidencia de un pueblo, a la conducción de la nación, sin preparación intelectual suficiente. Y esto no es en menoscabo de Morales, que hizo lo que pudo, no es Juan Domingo Perón, ¿verdad? Y entonces está víctima de la leyenda negra, empujado por el vicepresidente, como explicaba el más importante pensador nacional de Bolivia, Andrés Solís Rada. Cae en la trampa que le tiende el progresismo. Claro que hay que solucionar las injusticias sociales de nuestros hermanos, todas, ¿está? Y repararlas todas, pero sin introducir el principio de plurinacionalidad, ¿está? Como se va a introducir en la futura reforma constitucional peruana y en la futura reforma constitucional chilena. ¿Por qué? Porque esa es la jugada en la cual quiere que caigamos, se entiende, el imperialismo internacional del dinero, la estructura hegemónica del poder mundial, ¿está? Porque una vez que declaremos que existen varias naciones dentro de cada uno de los estados, ellos se encargarán, ¿está? En 20 años, en 30, en 40, de activar, se entiende, pequeños grupos, sí, pequeños grupos quizás, pero que contarán con el apoyo de la estructura hegemónica del poder mundial y con el apoyo de todos los medios masivos de comunicación, para que esos pequeños grupos empiecen a convencer a la gente, ¿está? Manipulen, se entiende, a través de los medios masivos de comunicación a mucha cantidad de gente, ¿verdad? Y pidan entonces, ¿está?, la separación, la independencia de un Estado que estará dentro del Perú, que llamarán distinto, lo llamarán, se entiende, Quicho, como lo llamen, se entiende, con capital en Cusco o en cualquier otra parte, que se separe del Estado, se entiende, peruano, ¿verdad? Y otro que se llamará Araucaria o territorio mapuche, lo que fuese, se entiende, que se separará de Chile, ¿está? Y así también le pasará a la Argentina. Esa es la jugada que está haciendo la estructura hegemónica del poder mundial cuando hoy mueve alfiles, cuando hoy mueve peones. No la entendemos ahora, la entenderemos dentro de 30 o 40 años, ¿está? Es la misma jugada que ya pasó, se entiende, en España, ¿está? Dijeron, es estupendo, es extraordinario el tema de las autonomías y no hay menoscabo alguno a la integridad territorial española. Así, no hay menoscabo alguno. Y vimos, se entiende ahora, se entiende la independencia catalana. Vimos la independencia catalana. Me acuerdo cuando estudiaba en España, en 1989, con un gran amigo catalán, y le pregunto, en pleno auge de las autonomías, Jordi, ¿en qué termina todo esto? Pues hombre, todo esto termina en la independencia, porque nosotros somos catalanes, ¿está? Claro, son tan catalanes y tan antiimperialistas que después cuando se tengan que juntar para charlar con un vasco, no van a usar el castellano porque ya ninguno de los dos lo sabe hablar, sino que van a usar el inglés, el idioma del enemigo histórico de España, ¿está? El idioma del imperialismo anglosajón. Es un falso nacionalismo. No hay nación sin unidad lingüística.
No hay nación sin unidad de valores. Cada vez que en la historia, desafío a cualquiera de los progres que andan dando vuelta por ahí, ¿está? Cada vez que en la historia hubo un Estado, ¿está? Con varias lenguas, con varias banderas, ese Estado se terminó disolviendo, a excepción simplemente de dos estados que la estructura hegemónica del poder mundial ha querido mantener, porque son siempre los lugares donde si hay problema hay que refugiarse, un bando u otro, de los que se pelean dentro de la estructura hegemónica del poder mundial, porque la estructura hegemónica del poder mundial también tiene bandos y se pelean entre ellos. Entonces siempre tiene que haber un santuario para protección de cualquiera que pierda. Suiza está y Bélgica, más Suiza que Bélgica. ¿Está? Claro, un santuario, por eso se mantiene, no por otra cosa, ¿está? Porque la estructura hegemónica del poder mundial quiere que exista ese santuario. Pero en la historia, cada vez que ha existido un Estado, ¿está? Que ha afirmado que hay distintas naciones dentro de él y que ha afirmado que cada uno puede hablar la lengua que se le dé la gana y sin lengua común, ¿está? Y que después le da una bandera, ha terminado siempre en la disgregación, siempre en separándose cada uno en repúblicas distintas. Es lo que se está preparando, se entiende, para la América del Sur. Recuerden, en la historia, las décadas son como días. Vamos a entender esta jugada entre 30 o 40 años. Esa es la gran ofensiva que se ha preparado, se entiende que se está preparando sobre nosotros. Hoy nosotros somos una semicolonia, sí, somos una semicolonia, somos una semicolonia anglo-china, no hay que temor en decir esto, es lo que nadie quiere decir en Argentina, es por los puertos que son de compañías británicas disfrazadas o a cara descubierta, y por los puertos que son chinos en la provincia de Santa Fe, que se escapa el 40% de la soja en negro. No haría falta ni firmar retenciones si evitásemos que se escapase el 40% de la soja en negro. Es a través de estos puertos que se introduce también la droga. Somos una colonia anglo-china porque la cordillera de los Andes está siendo saqueada por compañías británicas disfrazadas de sudafricana, de canadiense, de la que corno fuese, que se come en la montaña y que con una declaración jurada nos dicen cuánto oro había por tonelada, se entiende, de barro que se llevaron, una declaración jurada hecha en Vancouver. El zorro dice cuántas ovejas se comió. Somos una semicolonia, porque la flota pesquera china depreda el mar territorial argentino, depreda la riqueza hitícola de Argentina sin que nadie diga nada ni alce la voz. No se atreven a alzar la voz porque le tienen miedo. Esa es la verdad, le tienen miedo. Rosas y Perón no tuvieron miedo a nada ni a nadie. Rosas y Perón no tuvieron miedo a nada ni a nadie. Lo que no quiere decir ser imprudente, no. Quiere ser muy realista como fueron Rosas y como fueron Perón y como fueron sentido el brigadier López en Santa Fe. Realistas, pero no miedosos. Realistas, no miedosos. Por eso podemos decir que hoy defender la soberanía nacional es defender al niño por nacer, sí, defender al niño por nacer, porque la oligarquía mundial fomenta el aborto para que seamos un espacio vacío, un reservorio de materias primas, fácil de ocupar y fácil de manipular. Podemos decir, ¿no es cierto?, que hoy defender la soberanía nacional es defender la industria nacional, contra, se entiende, el libre comercio, sea con los Estados Unidos, sea con China, porque sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia, sin familia no hay nación. Y hoy defender la soberanía nacional es defender el proceso de integración en la América del Sur, porque sin proceso de integración no tendremos nunca el poder suficiente, no alcanzaremos nunca el umbral de poder suficiente para enfrentarnos a la hegemonía hegemónica del poder mundial. Y hoy, aunque esto sea difícil de decir, porque lo llenan a uno de insultos de aquellos que se dicen peronistas, pero que opinan todo lo contrario de lo que opinó Perón. Hoy, defender la soberanía nacional es denunciar el fundamentalismo indigenista, sí, denunciar el fundamentalismo indigenista que no tiene nada que ver con la justa reivindicación de nuestros hermanos. Denunciar, se entiende, la hispanofobia, y denunciar la leyenda negra. Es hoy defender la soberanía nacional. Permítanme ustedes, a riesgo de que digan que soy cansador y aburrido,
volver a leer, está, como hice en otra conferencia, como esta, está, lo que opinó Juan Domingo Perón, lo que opinaba Juan Domingo Perón sobre la conquista española de América, ¿no? Porque eso es, por lo menos, debería ser, está, para los peronistas, está definitivo y definitorio. Su obra civilizadora, cumplida en tierra de América, no tiene parangón en la historia, es única en el mundo. Su empresa tuvo el signo de una auténtica misión. Y eso porque la España que vino, está América, era una España premoderna, no moderna, es anterior a la modernidad, no era imperialista, está, porque es anterior a la modernidad. El hombre español todavía no tenía la cabeza llena de materialismo, eso quiere decir que es premoderna, ¿no? Que todavía su cabeza no tenía un único objetivo que es el lucro, como lo tiene el hombre moderno. Ella no vino a las Indias, ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba, para que fuera cumplida y hermosa realidad, el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ellos la buena nueva de la fe revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Juan Domingo Perón. Venía para que esos pueblos se organizasen bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. No aspiraban a destruir el indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de intriga y blanco de calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propagó a los cuatro vientos, la misma que hoy propaga el 80% de la dirigencia que se dice peronista. Y todo con un propósito avieso, porque la difusión de la leyenda negra que ha pulverizado la crítica histórica seria, dice Perón, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada, interesaba doblemente a los aprovechados detractores. Por una parte, le servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por la otra, procuraba fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas. Pero claro, saldrán entonces algunos a decir, y Evita nunca tuvo con el gran amor de su vida ninguna diferencia doctrinaria, ninguna diferencia ideológica. Ambos eran la misma cosa. Los unía el amor, un amor de una pasión increíble, y los unía también los mismos principios y los mismos ideales. Por eso Evita mucho más dura que Perón, está mucho más dura que Perón. Dijo cosas que hoy nadie se atrevería a decir. Y dijo cosas que contradicen, se entiende, a aquellos que hoy salen con una bandera de Evita y le hacen poner un pañuelo verde. Está falseando, se entiende, todo lo que Evita pensó, sintió y gritó. Decía Evita, a los cuatro vientos lo gritaba, decía Evita, la leyenda negra, con que la reforma se ingenió en denigrar la empresa más grande y más noble que conocen los siglos, como fueron el descubrimiento y la conquista, solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados. A nadie engañó que no quisiera ser engañado. Fíjense ustedes, ¿no? Solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los desinteresados o de los interesados, es decir, de los mercenarios. A nadie engañó que no quisiera ser engañado. Pero todavía dijo cosas mucho más fuertes, ¿está? Mucho más fuerte. Y la crítica histórica seria que pulverizó la leyenda negra no ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado es que la fake news ha tenido nuevos voceros, ¿está? Y lo que ha cambiado es que nadie se atreve,
se entiende a enfrentarse, se entiende a la progresía. Nadie tiene la cara suficiente, se entiende, para enfrentarse a la burguesía, porque le llenan a uno la cara, se entiende, de cachetazos. Y entonces no tienen el coraje suficiente para plantarse, se entiende, delante de la progresía. Eva Perón se plantaba, y vaya que se plantaba, y por eso ganó el amor de su pueblo. Entonces dijo Eva Perón, con respecto a la conquista española de América, que hoy es denigrada en todas las universidades argentinas, progresistas y liberales. Esa raza inmortal, descubridora y conquistadora, encontró en ese mundo nuevo el teatro ideal para el ejercicio de sus virtudes. Dictó leyes de humanidad y fraternidad, 200 años antes que los enciclopedistas osaran mencionar los derechos del hombre. Proclamó la igualdad del creador de todas las criaturas y abonó con la sangre y con el alma de su pueblo los surcos del porvenir. De esas cementeras nacieron las naciones que glorifican hoy el tronco común del que proceden y del que están orgullosas, porque América es la eternidad de España en el mundo de la civilización. Bueno, no vamos a aburrirlo con más citas para no ser extremadamente pesado. ¿Está? Y solo concluir con esto. Se vence con coraje y se vence con inteligencia. La historia es maestra de vida y el ejemplo de Rosas, de don Juan Manuel de Rosas, nos muestra el camino para recuperar nuestra soberanía, identificar al enemigo y a sus nuevas ideologías de subordinación, el abortismo serial y el fundamentalismo indigenista. Quien no identifica claramente a su enemigo está perdido. Quien no identifica claramente a su enemigo está perdido. Muchísimas gracias.